Buenas tardes a todas y todos a esta conferencia de la segunda temporada del proyecto Jueves de Charlarte, el arte del dibujo y el modelado, impulsado por la Secretaría de Difusión Cultural, dirigida por la maestra Roberta Orozco Hernández, y por la Secretaría Académica a cargo de la maestra María Josefina Segura Gortares. Les agradecemos su entusiasta participación a nombre de la bióloga María Dolores Valle Martínez, directora general de la Escuela Nacional Preparatoria, y les damos la más cordial bienvenida. Yo soy la profesora Mónica Edith Villanueva Vilchis, jefa del Departamento del Colegio de Dibujo y Modelado, y agradezco a la comisión organizadora que hayan aceptado la invitación a participar en este proyecto generado desde la jefatura del colegio, el cual tiene como objetivo visibilizar la importancia y el impacto de las asignaturas del Colegio de Dibujo y Modelado como un conector transversal en las diferentes áreas del conocimiento y asignaturas que se imparten en la ANP. La conferencia del día de hoy es muy especial, ya que con esta se culmina la segunda temporada de este proyecto, y es un gusto y un honor presentar a la maestra en arquitectura Alejandra Gabriela García López, con su ponencia Historia Femenina Mexicana del Lenguaje Visual del siglo XX. Antes de dejarle la palabra, me gustaría leer una breve reseña de la gran trayectoria y aportaciones que ha tenido la maestra a lo largo de su carrera docente. Arquitecta por la Facultad de Arquitectura desde 1997, maestra en arquitectura en el área de arquitectura, desarrollo y sustentabilidad, antes investigación y docencia del posgrado de la UNAM, ha realizado estudios de arquitectura y de idioma chino en la Universidad de Tsinghua en la República Popular de China. Como docente de la Escuela Nacional Preparatoria, ha laborado en los planteles 7, 2, 8 y 4. Actualmente es profesora de medio tiempo en la ANP, adscrita al plantel 7 Ezequiela Chávez en el Colegio de Dibujo y Modelado. Ha realizado diversas exposiciones físicas y virtuales con sus estudiantes, con el propósito de vincular los temas del arte y del dibujo a posturas críticas, expresando especialmente las situaciones cotidianas que viven, elaborando trabajos de proyectos que expresan de manera artística y crítica casos de violencia en México, como por ejemplo la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la violencia de género, la violencia en las aulas universitarias, etc. Siempre promoviendo mensajes de no discriminación y de la erradicación de la violencia en todos los ámbitos, ha trabajado recientemente con arteterapia para la expresión emocional de sus estudiantes, sobre todo a partir del distanciamiento social y la educación a distancia. También es tutora del Programa Institucional de Tutoría de la ANP. La maestra Alejandra Gabriela García López cree firmemente que la erradicación de la violencia y la visibilización de las mujeres en todos los campos se encuentra en la educación tanto de hombres como de mujeres. Nuevamente, bienvenidas y bienvenidos, y los dejo en una grata compañía, esperando que disfruten la ponencia. Hola, buenas tardes. Hoy vamos a platicar un poco acerca de aquellas mujeres que fueron precursoras de una visión distinta en el lenguaje visual y en el arte del siglo XX en México. Veremos su presencia casi silenciosa y su caminar en el inicio del proceso feminista prácticamente inadvertido, y cómo el cambio en el lenguaje visual, artístico y cultural ha ido modificando poco a poco esta percepción hasta llegar a una franca expresión feminista en el arte. Si hablamos de un arte simplemente femenino, estamos hablando de algo que parece ser simplemente contemplativo, universal, pasivo, enfocado en conceptos como sensibilidad, corporalidad, afectividad, etc., lo reservado a ser mujer por tradición. Sin embargo, en estos tiempos es indispensable verlo con unos ojos distintos, cambiar la mirada. Primero hay que evidenciar cómo muchas artistas mujeres en la historia han sido invisibilizadas, pues sí, principalmente por su género, por esta comprensión obsoleta de feminidad, olvidadas en la historia o simplemente no hay registro de su obra. Hablamos sin duda de la desigualdad de la relación así planteada, mujer-naturaleza versus hombre-cultura, historia y sociedad. Pero es a partir de los años 70 del siglo XX que esta postura feminista
femenina se empodera abiertamente y comienza una serie de luchas conscientes y reivindicativas. Es a partir de entonces que surge una clara diferencia entre la estética femenina y la feminista. Como menciona Sissy Helene en La risa de la medusa, tenemos ahora una visión feminista que contribuye a reinterpretar la realidad, incluyendo el campo del arte, y ofrece perspectivas liberadoras para redimensionar los roles sociales. Vemos la metáfora de la medusa, mujer fatal que petrifica a quien la mira y es aniquilada por ella misma al recibir su mirada reflejada en el escudo de Perseo, el aviso de que la mujer no debe mirar, solo ser mirada. Al igual que muchas mujeres de la época, la mujer para ser contemplada, no para ser la ejecutora, y su fuerza depende de la perspectiva del que mira. Veremos cómo muchos de los autorretratos de las mujeres de las vanguardias artísticas del siglo XX, en México y en el mundo, tienen una mirada desafiante. Son las que ven más allá de lo permitido y convierten al hombre en piedra. Ubicaremos el contexto histórico de esta exposición en la posrevolución mexicana, donde se exaltaba al nacionalismo como fuente de construcción de una patria nueva. Para ello, el muralismo mexicano y la música folclórica vernácula fueron recursos para la difusión de la identidad nacional moderna. Sin embargo, el muralismo fue representado esencialmente por varones, mientras que el rol principal de las mujeres de la época seguía siendo la casa, y no les era posible contribuir con el proceso de modernización del país, y las que se atrevieron a ir más allá de este rol fueron minimizadas al grado que nos podemos hacer la siguiente pregunta: ¿verdaderamente no existen mujeres artistas en México? Resolvamos esta premisa. ¿Qué pasaría si yo les pregunto por el nombre de 3 mujeres artistas mexicanas del siglo XX? Seguramente dirán Frida Kahlo y no sé si algún otro nombre más. ¿Pero se imaginaban que en realidad el brillo de Frida Kahlo comienza hasta finales del siglo pasado? Sí, en los años 80, a partir de su primera biografía realizada por Hayden Herrera, que se comienza a hablar de ella y además desde una perspectiva feminista. Antes de eso estaba prácticamente a la sombra. Fue artista con una vida muy activa en la política, un rol que estaba asignado casi en exclusiva al género masculino. Y paradójicamente su brillo ha opacado a muchas otras destacadas artistas que también enfrentaron a la misma estructura patriarcal de su tiempo. Pienso que al exaltar así solo a una mujer sirve como un señuelo para distraer la perspectiva hacia otras. Sí, Frida también expresa lo que vive. Por ejemplo, en la obra que vemos aquí, retrata la historia real leída por Frida de un periódico de un hombre que había matado a su mujer y en defensa propia decía: solo le dio unos cuantos piquetitos. Así Frida representa la crudeza de la crueldad. Esa realidad, sin duda, es compartida con todas las mujeres de antes y lamentablemente también con las de hoy. Pongamos ahora el ojo en otras mujeres. María Izquierdo, pintora y muralista, fue la primera pintora mexicana en exponer sus obras en el extranjero, ¿lo sabías? Solía pintar a las mujeres con expresiones dolorosas. En los años 30, María Izquierdo también estaba dentro de la política. Era parte de un grupo contrafascista y participaba en grupos y exposiciones con otras mujeres de la época como Lola Álvarez Bravo, Cordelia Urreta, Esperanza Muñoz Hoffman, Regina Pardo, Elena Huerta, Francisca Sánchez, Aurora Reyes, Celia Terrés y Celia Redondo, entre muchísimas otras. María Izquierdo fue activista, luchó contra los ataques y problemáticas que enfrentaban las mujeres artistas. También contribuyó a la expropiación petrolera en marzo de 1938, realizando una subasta de arte para la recaudación de fondos. Un día en 1945 fue contratada por el jefe de departamento del Distrito Federal, Javier Ojo Gómez, para pintar un mural para el antiguo palacio del ayuntamiento. Sería la primera obra de una mujer que albergaría el recinto gubernamental, donde los 3 hombres famosos muralistas, Rivera, Orozco y Siqueiros, conocidos por todos, habían ya trabajado. Sin más explicación, a pocos días que Izquierdo comenzara a pintar, se le canceló el contrato, y para compensar los gastos y el tiempo invertido, se le ofreció pintar en cualquier otro recinto de menor relevancia política. Izquierdo se negó: si no pintaré ahí, no sería en ningún otro lado. Con este rechazo, defendió con dignidad la importancia de su trabajo. Dicho espacio, sea de paso dicho, de por lo menos 150 metros cuadrados, aún permanece
hoy vacío. A partir de este hecho podemos ver en su obra Sueño y Presentimiento una denuncia donde pinta la soledad y el dolor por esta invisibilización de sus capacidades. Al hablar de grabado mexicano, muy pocas veces se conoce la obra de Isabel Villaseñor. Fue además escritora, compositora, intérprete, pintora, poeta, guionista teatral y muralista. Fue todo a la vez y poco reconocida. Está más presente por retratos que le hicieron pintores y fotógrafos de su tiempo debido a su belleza. Tiene una imagen más artística gracias a las producciones fílmicas donde trabajó. Fue modelo de José Chávez Morado, de Angelina Berlov, de Fernando Leal, de Juan Soriano, de Alfredo Salce, de Olga Costa, de Raúl Anguiano, de Frida Kahlo, de Manuel y Lola Álvarez Bravo y de los extranjeros Enrique Guzmán y Eduard Tisset. Retrató la violencia de género, sobre todo en sus grabados de corridos. En el corrido La Güera Chabela de 1929, escrito por otra mujer, Concha Michel, relata en una de sus obras Valientemente el feminicidio de Chabela por parte de su novio Jesús Cadenas, muerta de 4 balazos en el corazón, por bailar con otro hombre. El grabado muestra el dolor de su familia frente a su cuerpo. Isabel nos enseña desde entonces que el arte puede ser usado como denuncia. En otro corrido, ahora de su autoría, el de Elena la Traicionera, además de ilustrarlo, crea una pieza teatral con el tema de violencia doméstica. En sus obras representó la vida cotidiana de muchas mujeres de su época, apelando siempre a la libertad de las mujeres sobre su vida y su cuerpo. Dolores Martínez de Anda, conocida como Lola Álvarez Bravo, considerada como una de las figuras iniciales de la fotografía en México y como la primera fotógrafa mexicana. Fue reportera gráfica, fotógrafa comercial y documental, retratista profesional y artista plástica. Destacan sus imágenes documentales de la vida cotidiana y sus experimentos con el fotomontaje y el fotomural. También colaboró con la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, la LEAR, crea el primer cineclub y coordina junto con María Izquierdo una exposición de carteles revolucionarios de las pintoras del sector femenino de la sección de artes plásticas. Fue catedrática de fotografía en la Escuela de San Carlos y creó el taller de fotografía. Representó también su vida personal, siempre la independencia femenina. Trabajó junto a Edward Weston, Tina Modotti, Antonio Reynoso y Manuel Álvarez Bravo. Su trabajo es considerado una biografía visual de México del siglo XX en los ámbitos artístico, urbano y rural del país. En 1953, Lola Álvarez Bravo dedicó su galería de arte contemporáneo a una sola artista ese año, Frida Kahlo. Ahí se llevó a cabo la única exposición individual de Frida en México durante su vida. Demostró a lo largo de su extensa carrera su compromiso con los más desfavorecidos campesinos y trabajadores de las grandes ciudades y también dejó testimonio de aquello que a medida que pasaba el tiempo iba desapareciendo en la sociedad mexicana, lo que olvidaba el progreso y el desarrollo industrial por la modernidad. Actriz, escritora, directora de cine y hasta cronista taurina, Adela Sequeiro permaneció en el olvido como muchas mujeres ligadas a la historia cultural de México. Adela Sequeiro es la primera mujer del cine sonoro que actuó, escribió, dirigió una película, La mujer de nadie. Su carácter y sus propuestas transgresoras en el contexto patriarcal hicieron que solo pudiera dirigir otras 2 películas, poetisa que habla en su obra de su propia sexualidad. El cine de mujeres en México surgió de la necesidad de dar voz a la mujer, sujeto silenciado en una industria dominada por varones. El abanico de los personajes asignados a las mujeres oscilaba siempre entre 2 polos, la madre y la prostituta, la buena y la mala. Durante esta época, los argumentos melodramáticos promovieron el nacionalismo cultural y las imágenes misóginas. La mujer fatal, la mujer indígena, el cabaret y los prostíbulos fueron recurrentes. Adela en sus películas mostraba a las mujeres sensuales, sexuales y que poco tenían que ver con el modelo sumiso y secundario impuesto a las mujeres no solo en el cine nacional, sino en la sociedad mexicana tan reaccionaria. Rompe así con las convenciones nacionalistas de la imagen de lo femenino. Lola Cueto fue una destacada marionetista, pintora, escritora, grabadora y diseñadora de títeres. Es reconocida como la pionera del teatro guiñol en México. Su legado es sin duda uno de los más notables del siglo XX.
Además de haber sido la primera mujer en ingresar a la Academia de San Carlos como estudiante, amante de los juguetes mexicanos y defensora de las tradiciones populares del país. Para Lola no existen límites, por lo que conquistó todas las técnicas de la época. Fue una precursora del reconocimiento al talento femenino en una época donde los hombres lideraban la escena artística. Fue maestra de la SEP, también formó parte de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, la LEAR, y del grupo estridentista para llevar la educación, alfabetización y diversión al pueblo con sus títeres. Ella y otras mujeres estridentistas como Tina Modotti y Nahui Olin buscaban criticar a la sociedad mexicana e incentivar a los jóvenes a pensar y reflexionar sobre su contexto. Dato curioso, también fue maestra de José Luis Cuevas y sin embargo, ¿quién te suena más? Aurora Reyes, pintora, muralista, artista plástica, activista, feminista y poeta. El mural Atentado de las Maestras Rurales, cuyo nombre original era La Maestra Asesinada, fue el primer mural pintado por una mujer en un edificio público en México, en el Centro Educativo Revolución, ganado a través de un concurso de exposición promovido por la LEAR. Muestra en este mural, la brutal represión de las luchas del magisterio, mayoritariamente femenino. Su activismo político y su compromiso social con las causas de los pobres y oprimidos la llevaron a formar parte de los miembros fundadores de esta liga, de la LEAR y de la Confederación Nacional Campesina. El tema de la violencia hacia las mujeres se vuelve central en su obra. Maestra y dirigente sindical, su compromiso social fue permanente. Impartía clases de dibujo y pintura, mientras militaba en el Partido Comunista Mexicano. Luchó por el mejoramiento de las condiciones adversas de las trabajadoras y campesinas y apoyó el derecho de la mujer al voto. Carmen Mondragón, mejor conocida como Nahui Olin, pintora, modelo, poeta, actriz y música. En gran amistad con Tina Modotti y Edward Weston, por ello también aceptó posar desnuda en unas atrevidas fotos para Edward Weston y poco después para Antonio Bardón, que la adelantarían 50 años a su época, mostrando su belleza exuberante y desinhibida, donde le habla a la sociedad de los años 20 acerca de una nueva manera de ser mujer. Ella y su gran amiga Tina Modotti son un claro ejemplo de la liberación sexual que ellas encarnaron con sus desnudos. El autorretrato que se hace en Nahui Olin muestra la autoafirmación de su individualidad como artista y como sujeto femenino. También luchó por el voto femenino. Prestó su desnudez a la lente de Weston y el pincel de Rivera, quienes inmortalizaron su belleza exuberante y desinhibida. Siendo modelo de Diego Rivera, trabajó para el mural realizado en el Anfiteatro Bolívar de la Escuela Nacional Preparatoria, hoy Museo de San Ildefonso, llamado La Creación. Una mujer de ojos verdes, de cutis blanco y de cabellos de oro. Se llama la poesía erótica su personaje. El cuerpo como expresión inmanente puede ser incluida dentro de un grupo de mujeres, Frida Kahlo, Tina Modotti, María Izquierdo, Lupe Marín, Lola Álvarez Bravo, que asumieron un rol activo en la vida intelectual y artística y política de México posrevolucionario, desafiando muchas de las prohibiciones sociales y de los dogmas morales establecidos. Terminó su vida sola, indigente, la llamaban la loca de los gatos. Cualquier parecido con Gatúbela es mera coincidencia. Llega el turno de las mujeres que escogieron a México para hacer su vida, las mujeres exiliadas. Remedios Varo, pintora surrealista fantástica española. Cabe destacar que el artista desarrolló toda su obra en México con influencia de todo lo vivido en la Guerra Civil Española. Trató de eliminar el papel de la mujer como un objeto del deseo masculino en muchas de sus obras. Con esta premisa, las convierte en brujas, alquimistas y otros seres espirituales. Todas ellas aparecen en mundos místicos que mezclan la realidad y la imaginación. Plasma los miedos de la mujer, pero también aprecia su coraje, su valentía. Comparte los temores de enfrentarse a la misma violencia callejera, arbitraria y cotidiana de nuestros tiempos. En los caminos tortuosos que podemos ver aquí, podemos ver cómo la violencia ejercida sobre la mujer y sus efectos sobre ella. Esto siempre fue una preocupación en la obra de Varo, como los personajes ultrajados ya presentes desde sus primeras obras realizadas en Europa. Son claramente femeninos todos sus personajes, sin duda miraba desde una perspectiva propia de su sexo. Dato curioso, Remedios Varo es casi desconocida en España. Leonora Carrington, artista inglesa,
Fue una de las artistas más prominentes del movimiento surrealista. Produjo pintura, escultura, grabado, textil, joyería y escribió dramaturgia, novela y cuento. Se relacionó con los artistas surrealistas más destacados de su época, entre ellos Marx Ernst, Remedios Varo, André Breton y Luis Buñuel. En sus retratos, no exentos de narcisismo, vemos al artista que se refleja a sí misma, quizá también para buscarse, para identificarse, así como para demostrar al mundo su capacidad y habilidad para pintar. Inventa criaturas que acaban siendo su alter ego, criaturas muchas veces humanas a punto de metamorfosearse en bestias. Se puede decir que con el interés de esta pintora por recuperar las imágenes de poder femenino, se adelantó al movimiento feminista contemporáneo de los 60. En los 70, Carrington se unió al movimiento feminista en México y produjo el póster Mujeres Conciencia. En muchas ocasiones, la artista anunció que dentro del mundo artístico el papel de las mujeres no era reconocido. Leonora siempre remarcó que dentro del círculo surrealista de Breton, los artistas tenían ideas retrógradas de las mujeres. Regularmente se les veía como simples musas y ella rompió con ese ideal. Algunas de sus obras muestran la liberación psíquica y sexual. Por ejemplo, en La Posada del Caballo, que vemos aquí, se autorretrata sentada con pantalones blancos dentro de una habitación y pinta un caballito de balancín blanco que había comprado en el mercado de pulgas de París. El caballo blanco que galopa libremente afuera de la ventana y cuyas patas imitan la forma y el color de las piernas de la joven es quien la libera de esta prisión doméstica. Sin embargo, su libertad es tenue. También está presente en el cuento una hiena hembra, la imagen de la noche y del instinto animal. Las heroínas que nos presenta esta pintora son subversivas y con grandes poderes, sin embargo, no son inmunes a la ley patriarcal. Tina Modotti, fotógrafa italiana. Fue además costurera, burócrata, actriz, activista políglota, amante, musa. Luchó por los derechos de la clase desposeída en varios países que no eran el suyo, pero que acabaron siendo parte de su vida. Fue italiana de nacimiento, pero también alemana, mexicana y rusa. Se ganaba la vida con la fotografía. En 1924 trabaja como fotógrafa profesional y retrata los frescos de Diego Rivera y otros artistas. En el 29 es invitada a exhibir su obra en la Biblioteca Nacional de la UNAM. En el 30, Tina sufre acoso por parte de las autoridades mexicanas, que le acusaron primero de un crimen pasional de su novio activista cubano José Antonio Mella, cuando a todas luces fue político, y después también la acusan, entre otros, de conspirar y atentar contra la vida que sufre el presidente Pascual Ortiz Rubio el día de la toma de su cargo. Entonces es deportada de México. Sus amigos del Partido Comunista, entre ellos Diego Rivera, realizan los trámites para que sea admitida en Berlín en abril de ese mismo año. Más tarde se apunta como voluntaria en la Guerra Civil Española. Tras la derrota de los republicanos, decide regresar a México y Lázaro Cárdenas le otorga asilo político. Sin embargo, muere en condiciones muy polémicas a los 45 años de edad. En su tumba existe un epitafio realizado por Pablo Neruda y aquí vemos un extracto. Como dato curioso, no era costumbre que una mujer anduviera y saliera sola de día o de noche y además fumara. Al ser extranjera había un poco más de tolerancia. Tanto su pasión por la fotografía como su militancia comunista fueron fundamentales para transmitir sus ideas políticas y sociales a través del arte. Con su especialización en el registro de murales, se pudo llevar a cabo la difusión efectiva del trabajo de muchos muralistas en el extranjero, ya que la fotografía es el método más adecuado para visibilizar estas obras mega grandes, inamovibles. Mientras Olga Costa, mujer alemana de origen ruso, fue pintora, muralista y modelo de nombre casi desconocido, asociada a su esposo, el pintor mexicano José Chávez Morado. En 1955 expone unas cuantas pinturas, todas sobre paisajes, en la galería de Lola Álvarez Bravo. Por su gran belleza física fue seleccionada como modelo por muchos artistas destacados. Cofundó la Sociedad de Arte Moderno, el Salón de la Plástica Mexicana, la Galería Espiral y la colección de arte museo Olga Costa Chávez Morado en Silao, Guanajuato. Diseñó escenografías y vestuarios para el Ballet Guadalajara. Diseñó en 1952 el mural para el balneario de las aguas termales de Agua Hedionda en Cuautla, titulado Motivos sobre el agua, realizado en colaboración con su esposo. Lo trascendente aquí fue que es el único producto femenino del taller de integración plástica del cual Chávez Morado era su director y del cual casi no existe registro de este mural.
Con palabras de Carlos Monsiváis, define a Olga Costa de la siguiente manera. En su obra, las figuras femeninas fijan la utopía de las formas en libertad y en lo irrepetible, la sensualidad femenina es equivalente a la creación. Ahora vamos a ver las mexicanas de la segunda ola feminista, que estuvieron muy relacionados con los conceptos y planteamientos propuestos por los artistas feministas de Estados Unidos, que eran la vanguardia. A partir de los años 70 en México hubo una formulación de nuevas estrategias e intervenciones culturales, con una serie de grupos feministas como Polvo de Gallina Negra, Tlacuilas y Retrateras, Bioarte, etc. Recordemos aquí que en 1975 se establece el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer, y como dato curioso, en forma paralela, el Museo de Arte Moderno organizó ese año la exposición La Mujer como Creadora y Tema de Arte. Sin embargo, la mayor parte de los participantes fueron hombres. Sí, otra vez la mujer como musa y no como protagonista. De estos grupos de los años 70, algunos llevaron a cabo performance u obras de videoarte en las que se reflexionaba sobre la utilización del cuerpo femenino. Polvo de Gallina Negra de Mónica Mayer, María Bustamante y Herminia Dosal constituye un papel muy importante, valiente e innovador y, sobre todo, trascendental en el movimiento feminista en México. Con el performance Mal de ojo a los violadores o el respeto al derecho del cuerpo ajeno es la paz, cocinan su receta durante la marcha feminista contra la violación el 7 de octubre de 1983 en el hemiciclo a Juárez. Después, repartieron esta receta en sobrecitos entre la gente asistente. Esta acción político-plástica fue publicada en varias revistas y agendas feministas. En 1984, el grupo de arte feminista Tlacuilas y Retrateras organizó un magno evento llamado la Fiesta de 15 años en San Carlos, donde se criticaba este evento social que le da la bienvenida a las ahora mujeres en sociedad. Y sí, la primera en proponer un tendedero para hablar de la violencia que las mujeres sufren en la calle fue Mónica Mayer, ahora un recurso utilizado para expresar, por ejemplo, la violencia en las aulas universitarias o la violencia que sufren las madres que están en casa por el confinamiento debido a la pandemia que nos ha cambiado la vida. A manera de conclusión, hay muchas mujeres artistas que abarcan más allá de las artes plásticas y no fueron revisadas en este trabajo, pero sí fueron mencionadas y con toda seguridad todas juntas son mujeres que tienden puentes con sus obras a las mujeres de hoy, a pesar de que siempre la cultura y la sociedad manifiestan estereotipos y la ideología dominante. Por ello, los modelos de virilidad hegemónicos han invisibilizado muchas muestras de arte realizado por ellas. Creo que las mujeres artistas se pintan desafiantes porque son las que ven más allá de lo permitido y convierten al hombre en piedra. Es una visión de las mujeres desde la introspección de su ser, la experiencia de la propia identidad y la crítica a los estereotipos culturales y sociales. Es actuar en el presente para cambiar el rumbo de un futuro con una historia más completa e incluyente, siempre creando puentes con las nuevas generaciones de artistas y mujeres fatales. Sí, de esas que se atreven a desafiar las estructuras que lastiman e invisibilizan las luchas de las mujeres. Solo me queda agradecer a todas, todos y todes, mis estudiantes y mis compañeros docentes que me han inspirado para la realización de este trabajo. Y simplemente para el siglo XXI les recomiendo mucho que hagan revisión de las nuevas generaciones de feministas. Estas mujeres feministas en el arte, por ejemplo, en la cinematografía, son excepcionales. Les recomiendo mucho estas dos películas de Lucía Gajá, ¿sí? Y de Tatiana Hueso, sobre todo esta última. Muchas gracias. La Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria agradece el interés y las aportaciones realizadas a lo largo de estas 27 conferencias y sobre todo agradecemos su compañía cada jueves. Ha sido una intensa labor realizada por el comité organizador del proyecto, integrado por las profesoras Ilsa Díaz Escamilla, Carolina Fraire Benítez, Carmen María Herrera Mejía y una servidora, Mónica Edith Villanueva Vilchis, y sobre todo del valioso equipo de la Secretaría de Difusión Cultural. Los invitamos a que continúen consultando la vasta oferta cultural que ofrece la Secretaría de Difusión Cultural de la Escuela Nacional Preparatoria. Muchas gracias y hasta muy pronto.